Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes a la gente. Lo hemos contado aquí en la tarde de COPE. En febrero España era el único de los grandes países de la Unión Europea que no había dado ayudas directas para las empresas, para facilitarles a las empresas salir adelante con las dificultades creadas por el COVID. En Alemania se repartieron 50.000 millones, 13.500 en Francia, 7.500 en Italia. Bueno, el gobierno decidió en febrero corregir esta situación y aprobó ayudas por valor de 7.000 millones. Ayudas por valor de 7.000 millones que iban solo a unos pocos sectores económicos. También te lo hemos contado aquí en la tarde, COPE. Esas ayudas están llegando con mucha dificultad a las empresas por los requisitos que se han establecido, por lo poco ágiles que son las convocatorias. Por eso, porque las empresas españolas han tenido pocas ayudas, es especialmente escandaloso el caso de la aerolínea Plus Ultra, el caso de las ayudas aprobadas por el gobierno para esta compañía aérea. A Plus Ultra se le dio una ayuda de 53 millones de euros a cargo del Fondo de Rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, del SEPI. Este fondo está reservado para apoyar a empresas estratégicas, o sea, para empresas que tienen un impacto social y económico muy importante. Y Plus Ultra es todo menos una empresa estratégica, salvo por sus vínculos con el chavismo y con Chávez. Plus Ultra es una empresa que protagoniza menos del 1% de las conexiones aéreas a España. Tiene pocos vuelos, tiene vuelos a Venezuela y a algún país latinoamericano más, pero muy poquitos. Es una empresa que tiene pérdidas desde su nacimiento, pero es una empresa, ahí no acaba la cosa, que tiene el 47% del capital en manos venezolanas y de personas que pueden estar, que están vinculadas al chavismo evidentemente y que pueden estar vinculadas, según algunas investigaciones, a cuestiones de narcotráfico. El lío de Plus Ultra, de estas ayudas, lo destapaba en marzo el periódico digital Voz Populi, y desde entonces, desde que esta labor de investigación periodística consiguió sus resultados, se ha convertido este caso en un calvario para el gobierno. ¿Por qué cuando no había ayuda para, un autónomo, para una pequeña empresa, sí había ayudas para Plus Ultra? Si era una empresa tan especial, una empresa muy poco relevante y que nunca había sido rentable. El fulminado exministro de Fomento, el exministro Ábalos, siempre negó que él hubiese dado alguna indicación para que Plus Ultra recibiese ayudas. Lo negó hasta que pudo. Lo negó el 15 de marzo. Dijo entonces que no había intervenido el Ministerio de Fomento. Luego tuvo que admitir que había un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea vinculada al Ministerio de Fomento. Pero usted me pregunta por algo que no es de mi departamento, por más novela que usted quiera escribir. Efectivamente, yo no he tenido ningún conocimiento. Bueno, pues eso es lo que decía Ábalos, a pesar de que las evidencias mostraban que él sabía de esas ayudas, porque había informes del Ministerio de Fomento, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de la Dirección General de Aviación Civil. En esta situación, Vox y PP interpusieron una demanda y ahora la juez que lleva la investigación sobre estas ayudas ha frenado la concesión de 34 millones de euros de los 53 que se habían aprobado para Plus Ultra. Ahora se comprende mucho mejor el cese de Ábalos y ahora comprendemos mejor sus palabras antes de hacer el traspaso de poderes. Uno es la cabeza a la que golpear. Ábalos dejó claro que era la cabeza de turco. Una decisión así probablemente no la toma solo un ministro de Transporte. ¿Por qué el gobierno quiso favorecer una aerolínea vinculada al chavismo? No es la pregunta más oportuna para un Sánchez de viaje por Estados Unidos para promocionar la economía española.
Es lo primero que quiero contarte, pero no lo único. Volcados en la cobertura de los Juegos Olímpicos y de toda la actualidad, en COPE estamos también preparando la próxima temporada. Entre las novedades, un importante movimiento estratégico. Mediodía abre una nueva etapa y aborda una profunda renovación. Pilar García Muñiz será la nueva presentadora del programa de lunes a viernes a partir del 1 de septiembre. La periodista afronta este nuevo reto tras 2 años de éxito en Herrera en COPE. Durante este tiempo ha acompañado a Carlos Herrera en el primer tramo de su programa de 6 a 10, contando junto a él la actualidad en directo. Mediodía arrancará la próxima temporada a la misma hora que lo está haciendo ahora, a la 1 de la tarde, pero crecerá 1 hora más, prolongando su duración hasta las 4 de la tarde. Pilar García Muñiz será la encargada de contar y explicar cada día toda la actualidad, con nuevos formatos y narrativas, siempre desde la perspectiva del oyente que quiere saber y entender qué pasa y cómo le afecta. Cada día a las 3, tiempo para la última hora del deporte. Además, mediodía incluirá los viernes a la 1:30 la edición local del Espejo. Y segunda multa anulada tras la sentencia del Constitucional que declaró nulas las restricciones del primer estado de alarma. Un juzgado de Pontevedra ha anulado la sanción a un vecino por saltarse el confinamiento. Patricia Iglesias. Se trata de un vecino de la localidad pontevedresa de Tui. El 31 de marzo de 2020, en pleno confinamiento, fue sancionado por ir a un parque infantil con su hija menor de edad. Presentó un recurso contra la resolución de la subdelegación del Gobierno que lo sancionó con 601 euros de multa. Y ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha estimado ese recurso. Es la primera multa impuesta al amparo del estado de alarma que cae en Galicia. La segunda en el Estado, ya que el martes pasado un juzgado de Madrid anulaba también una sanción idéntica de 601 euros impuesta por parte del Ayuntamiento de la capital también a una menor que no respetó las restricciones. El Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha autorizado ampliar el toque de queda a 77 municipios. Esto significa que la mitad de la población de la Comunidad Valenciana tendrá limitaciones de movilidad nocturna. Santiago Pacheco. Con el aval del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, ya es oficial que desde el domingo y hasta el 16 de agosto habrá toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en 77 municipios de la Comunidad Valenciana, los que están en una situación epidemiológica de riesgo muy alto. Eso y mantener la limitación de un máximo de 10 personas en reuniones sociales, en este caso en toda la comunidad. Lo del toque de queda nocturno afecta a algo más de 2,5 millones de habitantes, que son la mitad de la población valenciana, sin contar los numerosos veraneantes que tienen fijada aquí en la costa valenciana su segunda residencia. El Alto Tribunal Valenciano ya autorizó hace 10 días la aplicación durante un par de semanas del toque de queda en 32 municipios, ahora se amplía a 77 porque lejos de mejorar, esos datos epidemiológicos van a peor. La selección española de fútbol no ha sido capaz de marcar ante Egipto. Cristina Bejarano. Empate de los de Luis de la Fuente en un partido sin goles, 0-0, un encuentro en el que lo más destacado han sido las lesiones para los españoles. El parte médico de la selección determina que Óscar Mingueza sufre una lesión muscular en la cara posterior del muslo y Dani Ceballos un esguince en el tobillo. Estas son las palabras de Pau Torres tras el partido. Bueno, a mí me ha parecido un poco extraño que fuese a revisar la jugada al VAR y que luego le sacase amarilla, porque más viéndola, o sea, para nosotros no había ninguna duda de que era motivo de expulsión esa entrada. Hoy no nos han salido tan bien las cosas como debería, porque si no hubiésemos ganado, está claro, pero tenemos que seguir y seguimos confiando en nosotros, que eso al final es lo que tenemos que hacer. Y acaba de terminar el Brasil 4, Alemania 2 en el debut de ambas selecciones en Tokio 2020 y por otro lado se ha sorteado el cuadro olímpico de tenis. Pablo Carreño debutará contra el americano Sandgren y Garbiñe Muguruza contra la rusa Kudermetova. Sigues en la tarde de COPE. Desde ayer, Francia, que ha superado los 12.000 contagios en las últimas 24 horas, exige un certificado con la pauta de vacunación completa o, en su defecto, una prueba de PCR para entrar en museos, cines, teatros, salas de espectáculos, parques de atracciones, gimnasios y piscinas. Estas restricciones se ampliarán en agosto si el Parlamento aprueba un proyecto de ley que extenderá el pasaporte sanitario
a bares, restaurantes, aviones, ferrocarriles. Por su parte, Italia en este momento no aplica todavía, pero estudia aplicar las mismas medidas. Eva Fernández es corresponsal de la cadena COPE en Roma. Eva, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, ¿cómo está la situación del COVID en Italia primero? Bueno, la situación es preocupante, digamos que menos preocupante que en otros países de Europa, como podéis ser vosotros. Como es España, sí. Como es España, efectivamente, ¿no? Ayer, por ejemplo, contabilizamos 4.259 nuevos contagios, 21 fallecidos. Estamos a punto de conocer los nuevos datos, pero es cierto que la última semana han ido increciendo el aumento de contagios, normalmente con una media, un dato muy curioso, de 28 años, o sea, la mayoría de los contagiados tienen una media de 28 años. Ajá. Y efectivamente, bueno, pues este incremento de la variante Delta está preocupando hasta el punto de que en estos instantes, Fernando, está reunido el Gobierno precisamente para debatir lo que tú acabas de comentar, imitar en cierta forma la medida que ha tomado Francia. Ya, porque en principio Draghi querría, ¿no?, que la fórmula fuese como la francesa, esto de exigir un certificado con la pauta de vacunación completa para entrar en lugares públicos. Es la idea del gobierno italiano. Sí, efectivamente. Desde luego la idea de Draghi es así, obligar a que presentemos ese certificado antes de acceder a lugares cerrados, sobre todo. La palabra clave que utilizan mucho en Italia es lugares cerrados, donde no se pueda mantener la distancia y no haya ventilación. Entonces, en ese sentido, pues entran los teatros, los restaurantes, viajar largas distancias en tren o autobús. Está resultando muy complicado porque Draghi no cuenta con el apoyo de la oposición. La oposición sería más bien partidaria de que esto no fuera obligatorio en las zonas blancas, que son esas regiones que, como sabéis, en Italia es nuestra forma de contabilizar regiones con pocos contagios y sin restricciones, ¿no? Esa sería la idea. O sea que estamos a punto, a partir de las 5 de la tarde habrá una rueda de prensa y lo más seguro, vamos, con toda probabilidad, Italia imitará a Francia en la utilización del Green Pass. Pero eso sí, un dato importante, es muy probable que solo sea obligatorio, bastaría con haber recibido una sola dosis. Bastaría una con sola dosis sería suficiente. Sí, ¿y quién supone? ¿La Lega, Fratelli d'Italia, el PDS? Justo, los acabas de enumerar a todos. Se ve que conoces perfectamente cómo es la política italiana. Consideran que el país ya ha sufrido suficientes restricciones y que en pleno verano volver a imponer una más, pues sería ya la forma de acabar con la economía italiana, pero evidentemente está claro que lo que no quiere Italia es enfrentarse a un verano como nos ocurrió el verano pasado, que fue un verano aparentemente libre y luego llegó en septiembre y octubre, Paco, con la rebaja y volvimos a estar confinados. ¿Y la gente en la calle qué dice? La gente en Roma, por ejemplo, la ¿qué gente, dice? ¿Les parece bien? A ver, evidentemente el Lacio para nuestros oyentes es la región donde se encuentra Roma. Sí. Es precisamente una de las regiones que está experimentando un mayor incremento de números de contagiados. Esto se debe seguramente al número de turistas. Está regresando el turismo en un número evidentemente mucho menor que es el habitual, pero ya han llegado cruceros, ya vemos grupos de turistas por los alrededores de la Plaza de San Pedro. Entonces, en general, la verdad es que los romanos sí que prefieren que se mantenga, que se tenga esta nueva restricción, sobre todo porque, fíjate, es muy curioso que desde hace apenas 3 semanas en Italia podemos salir a la calle sin mascarilla y casi todos los romanos los vemos con mascarilla. O sea, fíjate, todos seguimos utilizando. Sí, y eso que el calor en Roma, para los que lo conocéis, es absolutamente insoportable, o sea que caminar sin la mascarilla sería mucho más práctico, pero creo que estamos todos curados de espanto en Italia y no queremos que la variante Delta se incremente como está ocurriendo en tantos países de Europa. Bueno, pues en unos minutos o en unas horas, Eva, conoceremos esa resolución o esa decisión del gobierno italiano. Gracias por estar con nosotros, Eva. Un abrazo, buenas tardes. Y en España nos vamos a Galicia, donde la incidencia del COVID superaba los 1.200 casos ayer por cada 100.000 habitantes.
Núñez Feijóo que estará mañana en Herrera en COPE, ha anunciado nuevas medidas para la hostelería. José Francisco Real, Cheche, es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia. José Francisco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cuáles son las nuevas medidas que vais a tener en Galicia? Bueno, las nuevas medidas es un poco lo que habíamos solicitado hace 3 semanas. Nosotros todas las semanas tenemos una reunión, los representantes de la hostelería a nivel provincial, de las 4 provincias, con la Xunta de Galicia. Y hace 3 semanas, cuando veíamos que esto empezaba a subir, sobre todo a subir en un número en concreto, o sea, una edad concreta, que es la edad esta de la gente que sale, botellones, etcétera. Estos que creían que no iba con ellos la cosa, ¿no? Que creían que iba solo con la gente mayor, que espero que ahora ya se den cuenta de que esto también va con ellos, ¿no? Con ellos y con sus familiares y con el resto de la ciudadanía, por supuesto. Entonces nosotros, al ver que esto empezaba a subir, lo que sí le solicitamos a la Xunta de Galicia es que por favor que no nos volviesen a cerrar. O sea, nosotros no podíamos volver a cerrar, máxime cuando todos esos focos, las infecciones, los contagios, no salen de la hostelería. Salen de botellones, salen de plazas públicas, salen de domicilios privados en donde se reúne la gente y sin ninguna medida ni ningún protocolo. Entonces esto, ayer tuvimos 2 videoconferencias, una a las 4 de la tarde, otra a las 7, y con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el consejero de Sanidad, Julio Vázquez. Y bueno, pues efectivamente las medidas que se adoptan es para no tener que cerrar ni el ocio nocturno, que lógicamente trabaja en una situación especial y con unos horarios y unos aforos especiales, pero puede seguir trabajando. Entonces lo que se hace es que se va a exigir de momento al ocio nocturno, nada más, unas pruebas bien de antígenos o bien de PCR, o bueno, pues de que tienes las 2 pautas ya puestas, ¿no? Bueno, es lo que ya se exige en Francia, y ahora acaba de decirnos nuestra corresponsal que se va probablemente a exigir en Italia, es decir, la pauta de vacunación completa, una PCR para entrar en sitios cerrados. A vosotros os vendría bien esa medida, os permitiría, digamos, estar cómodos trabajar para desarrollar eso, trabajar. Pero no solamente nos permite trabajar, que es lo que venimos pidiendo desde hace año y pico, trabajar. No queremos ayuda, queremos trabajar, que nos puedan trabajar, pero trabajar seguros por nosotros y por los demás. Nosotros queremos trabajar seguros en nuestros espacios, insisto, por nuestros empleados, nosotros mismos, el empresariado y la clientela. Y eso, ese círculo se agranda luego al resto de la sociedad o al resto de la población en donde ubicas tu negocio, ¿no? Aquí la cuestión es protegerse y protegernos unos a otros, tenemos que tener responsabilidad individual, total, responsabilidad individual, repito, porque sin una responsabilidad individual nunca llegaríamos a tener esa responsabilidad colectiva, que es lo que necesita la ciudadanía, la población, en una circunstancia como esta. José Francisco, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Gracias a vosotros, un saludo, buena tarde. Buena tarde. Ahí tenemos a los hosteleros, los hombres de la restauración, que dicen, bueno, a nosotros nos viene bien esta medida para no cerrar. Pero ¿es eficaz? ¿Es una buena fórmula? Vamos a ver qué dicen los expertos. Daniel López Acuña es epidemiólogo y experto en salud pública. Doctor López Acuña, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos muy curiosos. Queremos saber si a una persona que conoce bien cómo funcionan los virus, a usted le parece una solución esta que ha adoptado Francia, que parece que va a adoptar Italia. Es decir, no se entra en restaurante o en zona cerrada o en discoteca o en museo o en zona de espectáculos si no se tiene la pauta, si no se tiene una PCR negativa. ¿Qué le parece esta solución? Bueno, me parece que la solución francesa, la solución italiana, están siendo mucho más sensatas que
las conductas totalmente permisivas y restrictas del Reino Unido, o incluso que las conductas que hemos asumido en España después de levantar los toques de queda, levantar el estado de alarma, levantar el uso obligatorio de la mascarilla. Recordemos que esta es una enfermedad que se transmite por interacciones sociales desprotegidas. Entonces, si nosotros vamos por libre y dejamos que estas interacciones proliferen pues a su libre albedrío y sin restricciones, vamos a tener la quinta ola con el número vertiginoso de contagios que estamos teniendo. Para evitarlo, o adoptamos medidas restrictivas generales, del tipo del toque de queda, del cierre del ocio nocturno, o adoptamos medidas como la de Francia o Italia, de el uso del pasaporte digital europeo COVID, en donde se certifique que hay una vacunación completa con las 2 pautas o que hay una prueba PCR negativa. Eso será mucho mejor que no tener ninguna medida restrictiva y que no tener ninguna medida de filtrado de quién puede entrar en espacios cerrados. Fíjese, doctor, que me ha llamado la atención en su respuesta que nos compare usted a España con el Reino Unido, como si hubiese 2 modelos, ¿no? El modelo de lucha contra el virus. No, yo no haría la comparación exacta con el Reino Unido, pero estamos incurriendo en algunos de los errores que el Reino Unido también está incurriendo. Es decir, desde mi punto de vista, España ha hecho muy bien en vacunar como ha vacunado. Hizo muy bien mientras sostuvo el estado de alarma, pero yo creo que nos hemos ido a restricciones y permisividades absolutamente inapropiadas y prematuras desde mayo hasta ahora, que nos ha dado la quinta ola que tenemos, combinación de no restricciones a la interacción social desprotegida, de las conductas que tenemos que sociológicamente son conductas de verano mediterráneo festivo, que no son compatibles con una situación pandémica, y el hecho de que existe una variante Delta que avanza más y más. Entonces, yo creo que ir por esta noción de que no hay que tener toques de queda, no hay que tener cierres de ocio nocturno, no hay que tener, recomendación de obligatoriedad de la mascarilla, no nos ayuda en nada. Nos favorece a tener la interacción que propicia los contagios, que propician esta incidencia vertiginosa que hemos tenido, no solo en jóvenes, sino también en otros grupos de edad que no están plenamente protegidos por la vacunación. ¿Tiene usted algún pronóstico? Porque me parece que, el ritmo de contagios, ya veremos esta tarde cómo son los datos, pero parece que se confirma una cierta desaceleración. No sé si tiene usted pronóstico de cómo va las cosas. La evolución normal en una curva epidémica es que una vez alcanzados ciertos picos haya un estancamiento. Lo que no vamos a tener es una caída. Y la verdad es que si queremos reducir la incidencia, lo que tendríamos que reducirla para tener una seguridad sanitaria, tendríamos que tomar medidas mucho más restrictivas de las que hemos tomado. Entonces, vamos a seguir viendo una incidencia alta en estos grupos de edad, una saturación hospitalaria, un ingreso de muchas más personas jóvenes. Estamos subestimando la importancia y la magnitud que está teniendo esta quinta ola. O sea que si no tomamos nuevas medidas más restrictivas, llegaremos a una especie de meseta, pero no conseguiremos que baje la curva. Exactamente. Bien. Y yo lo que anticipo es una meseta para el resto del verano, que sí vamos bien, porque seguimos avanzando en la vacunación y tomamos medidas que corten la transmisión, podremos llegar a una situación mejor en el mes de septiembre. Pero estamos ante una situación que generamos por la permisividad de los meses de mayo y de junio. Daniel López Acuña, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Encantado, buenas tardes. A esta hora siempre es un gusto saludar a Paloma Serrano, que nos trae un interesante mensaje de Línea Directa. Paloma, buenas tardes. ¿Qué cosas más bonitas me dices? Que vamos a empezar otra vez la publicidad. Venga, estoy dime. Solo empezando, Pues eso, que queda mucha tarde por delante, es verdad. Oye, pues casi tan bonito como el mensaje que nos traen los amigos de Línea Directa, que ya sabes que si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Y ya no escucharás nunca más esto de solo decirte
que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. La pandemia ha cambiado también nuestra manera de subir al ascensor, porque si los ascensores son pequeños, pues esperamos al siguiente, porque pues, hay que guardar la distancia del 1,20 m, o sea, mascarilla y 1,20 m. Pero en eso hemos cambiado. Si el ascensor es grande, pues cabe más gente, pero sigue habiendo los viejos dilemas del ascensor, es decir, si hay que saludar o no hay que saludar, si hay que intentar entablar una conversación o no. Es decir, bueno, porque puede que haya saludado, nos contaba antes un oyente que habitualmente saludaba a su vecina y que no encontraba respuesta y que ya desistió. Dijo, mira, yo ya no le saludo porque para encontrarme como respuesta, pues el silencio o un gruñido, pues ya no respondo. Y luego está el siguiente reto, ¿no? Es decir, porque hay quien puede haber dicho, bueno, yo no saludo, y hay quien quiere establecer una cierta conversación, pero hay que tener habilidad, porque, o sea, del primero al cuarto, no digo ya si vives en el duodécimo, o en el 13º, en el piso número 13, o sea, del bajo hasta el 13º te da tiempo a contar, la historia de los godos, si me descuida, la historia de tu familia hasta la Edad Media, por lo menos, ¿no? Claro, uno puede tener la buena voluntad de establecer la conversación y encontrarse con dificultad porque hay que tener cierta habilidad, ¿no? Pues ya aprieta el calor, sí, ya aprieta el calor. Pues parece que no llueve, pues anda que la noche que hemos pasado, sí. Y ahí se te acaba, y cómo sigues, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir escuchando tus historias, ¿no? Historias de ascensor. Luego está el que se queda encerrado, que es que entonces ya la conversación hay que mantenerla 3 o 4 horas, ¿no? Saludar o no saludar, cómo mantener la conversación en el ascensor. A ver qué están contando los oyentes. Pues muchos oyentes ya se están mojando en ese dilema, pero es que otros nos cuentan sus anécdotas. Escucha la que tuvo esta oyente cuando era niña. Pues cuando era pequeña, lo peor que me pasó en el ascensor de mi casa fue que venía de la calle haciéndome pis y no me aguantaba y se me escapó. A ver, no sé, yo tendría 9 años o así, o 10 como mucho. Y le eché la culpa a los perritos del vecino del segundo. ¿Qué pasó? Pues que mi madre no se lo creyó y me regañó por mentirosa y además, claro, me mandó a fregar el ascensor. Bueno, eso es una madre responsable. Los perritos, pues no hacen. Se le escapó a esta oyente que no podía contener. Esto es muy clásico también, Eso también daría para un capítulo, ¿no? Cuando estás muy necesitado de utilizar el baño, los últimos metros horribles suelen ser los más difíciles. Sí. No sé por qué, lo ratificas, ¿no? A ver. Yo salir del coche y no sé por qué. Puedo haber ido al baño 5 minutos antes, pero es salir del coche y ponerme a enfilar el ascensor y ya necesito ir otra vez. Y es que corriendo tengo que afrontar esos metros. Los últimos metros que son el ascensor y los siguientes suelen ser complicados. ¿Qué más están contando los oyentes? Pues mira, este mensaje es curioso, porque un oyente nos cuenta con mucho asombro que los sacerdotes también cogen ascensores. Hola, gente. Pues yo en un ascensor siempre saludo cuando entro y cuando salgo. Y lo más curioso, no incómodo, sino curioso que me pasó hace un tiempo visitando a un familiar en el hospital, bajar y parar en una planta y entró un sacerdote. Nada, y dijo, ¿le importa que entre? No, que va, no hay ningún problema. Y bajar hasta el bajo con el sacerdote. Es lo más curioso que me ha pasado. Bueno, pues le parece curioso. Muchas gracias. Y a ti, hombre. Gente. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Que por ser cura tiene que ir por la escalera? Eso parece.
no acabo de entender la sorpresa de este oyente. Me quedé impresionado o sorprendido porque había un cura, un sacerdote en el ascensor. Debe pensar que tienen que ir en el montacarga o en la escalera. Bueno, pues nada, oye. Pues sí, parece que sí, que locura también van en el ascensor. Y mira este último, Fernando, de una oyente que además de saludar es muy educada y no soporta que no lo sean con ella. Todavía tiene la espinita clavada de esa última vez. Hola, gente. A mí me da mucha rabia que la gente a la hora de entrar o salir, pues entran y como si no hubiese nadie. Y me pasó un caso con un chico en el ascensor del hospital. Yo fui a girarme para pulsar el piso donde yo iba y sin querer le di un meneo al libro que estaba él mirando. Y le dije automáticamente, lo siento. Y todavía estoy esperando que me diga, no te preocupes, al contrario, una mala cara impresionante. Bueno, estaría el hombre afectado por algo, ¿no? O sea, que decir, encontronazos en el un mal día, encontronazos en el ascensor. Luego está el saludo, es decir, el saludo. Buenas tardes, buenos días. Y no hay respuesta, ¿qué haces? ¿Las próximas veces te mantienes en el saludo o ya dices, bueno, pues si no me saluda, ya dejo de saludar? Bueno, que nos cuenten sus historias los oyentes y que nos manden sus notas de voz a Abel Madrigal. ¿A dónde? Al 607 15 06 02. Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso vayas donde vayas queremos vivirlo contigo. Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. ¿En qué era usted malo de solemnidad? Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio. Esto sí lo entiendes, Naranjo. También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito. Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con la Vuelta Ciclista a España. Esto va a empezar, Manolo. Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio Todo olímpico. en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca. Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google. Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Caerás en la tentación. Prueba el helado de Strawberry Cheesecake Temptation de día con un 30% de descuento por solo 1,59 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad día, confirmada. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 € mes, sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental... Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE. Querido Rafael, muy buenos días. Buenos días, amigo mío. Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad. Buenos días, querido Carlos, buenos días. Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días. Muy buenos días a todos, qué alegría. En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo. Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. No es la cabeza a la que golpear. Esto es lo que decía el exministro Ábalos al marcharse de Fomento, una de las salidas del gobierno que más interrogantes han planteado. Se declaraba cabeza de turco. ¿Cabeza de turco de qué? Bueno, pues a lo mejor empezamos a comprender la salida de Ábalos del gobierno y por qué se consideraba cabeza de turco después de lo que hemos conocido en las últimas horas. El gobierno decidió dar unas ayudas a una compañía que se llama Plus Ultra, alegando que era una compañía estratégica. Esto se hizo a través de la SEPI, pero Plus Ultra no es una compañía estratégica, es una compañía aérea cuyos accionistas están muy cercanos al chavismo. Y el ministro Ábalos tuvo que ver, porque hubo varios informes partidarios de esas ayudas. Eso se recurrió, esas ayudas las recurrieron Vox y el Partido Popular ante los tribunales, y ahora la justicia ha suspendido el rescate de Plus Ultra, ha suspendido la concesión de 34 millones de un crédito. Claro, esto tiene grandes consecuencias políticas que vamos a analizar con Pablo Iglesias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, ¿se te ha aclarado ahora ya por qué Sánchez echó al ministro Ábalos del gobierno, Pablo? Bueno, aclarado no, pero creo que haces muy bien en apuntar la posible vinculación en estos dos hechos, ¿no? Como podríamos vincular, por ejemplo, también la salida de Carmen Calvo con cómo el Tribunal Constitucional ha tomado el primer estado de alarma que decretó el gobierno, o como días antes la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, se salió con la suya y salió triunfante al aprobar una de las leyes estrellas en materia de feminismo, igualdad y transexualidad del gobierno, contra el criterio de Carmen Calvo. Es decir, aquí ha habido, de alguna manera, ministros muy cercanos a Pedro Sánchez que ahora están teniendo problemas políticos, y dos de ellos, casualmente, ya no están en el gobierno. Con lo cual, pues como tú dabas a entender, quizás se puede pensar que Pedro Sánchez intentó abrir un cortafuegos con el cese de dos de sus ministros más cercanos y dos de sus principales colaboradores para evitar que los problemas semanas después le llegaran a él. Hay que recordar y hay que tener muy presente que algunas decisiones judiciales, no esta de Plus Ultra, que es un juzgado de instrucción normal, pero sí la del Tribunal Constitucional seguro, algunas decisiones judiciales que son trascendentes e importantes, el gobierno suele enterarse unos días antes, o por lo menos los tiempos sabe que se van a producir decisiones. A lo mejor no conoce el contenido porque son resoluciones independientes de otras instancias del Estado, pero sí los tiempos, la comunicación entre instituciones sí se suele producir. Y a lo mejor Sánchez decidió aplicar ese cortafuegos para evitar que el fuego, cuando fuera a incendiarse políticamente la situación, pues que el fuego le quemara a él. Pablo, están aplaudiendo, encantados, claro, el PP y Vox, que son los que recurrieron esta concesión de ayudas. Dice Casado que no hay que dar por amortizado el asunto con, digamos, el cese de Ábalos. Esto tiene recorrido político, es decir, mencionabas antes la sentencia del Constitucional. Son dos tribunales muy diferentes y dos decisiones muy diferentes, porque uno es una sentencia del Constitucional y la otra es un auto, digamos, de un juzgado ordinario. Pero políticamente, vamos a lo político. ¿Qué importancia, si es que la tiene, supone, qué importancia tiene este revés judicial que ha recibido el gobierno en las últimas horas?
Bueno, yo creo que en el caso de Plus Ultra es el primer gran revés político, no solamente judicial, sino político que recibe el gobierno. Cuando se conocen las ayudas del gobierno de España durante la pandemia a esta empresa aerolínea con una incidencia mínima en el transporte ahora español, el gobierno trató de justificarlo rápidamente diciendo que era una empresa sensible, que era estratégica por su conexión con Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no lo entendió prácticamente nadie, las críticas fueron unánimes, pero la situación social, sanitaria y económica de la pandemia seguramente ayudó a tapar esto y también, bueno, pues la rapidez de los acontecimientos y que la oposición tiene menos altavoz político, ¿no? Como suele pasar habitualmente. Entonces, este tema ha ido apareciendo y desapareciendo de la escena política y de la escena periodística con cierta frecuencia y yo creo que se produce el golpe más fuerte contra el gobierno. Es cierto que lo que hace el juzgado de instrucción hoy es darle al gobierno, y en concreto a la SEPI, ¿no?, unos días para que justifique estas ayudas. Lo que ha recibido el gobierno es una orden de este segundo crédito de 34 millones de euros, si no me falla la memoria, no se puede conceder a Plus Ultra, se puede estar produciendo aquí incluso un delito por haber concedido una ayuda que era innecesaria para una empresa que no es tan sensible ni tan estratégica como decía el gobierno, y sobre todo el juzgado lo que dice es que no está justificada esta ayuda. Entonces ahora el gobierno tiene unas horas para justificar esta decisión. Si el gobierno lo consigue justificar, seguramente siga para adelante y no pasará nada. Pero si no lo consigue justificar o se ven indicios de que aquí ha habido quizá otros criterios políticos, intereses personales, entonces puede seguir el recorrido judicial. Y aquí es donde es muy importante el papel que tú mencionabas de Vox y del Partido Popular, ¿no? Son las dos formaciones políticas que se personaron en esta causa y que gracias a los recursos que presentaron, pues esta acción de dar el dinero a la empresa venezolana Plus Ultra directamente se ha paralizado de momento. Con lo cual, esa labor de la oposición es importante. Y yo aquí haría dos últimas reflexiones. Una, en primer lugar, qué importante es la separación de poderes en una democracia. Qué importante el poder judicial. Claro, pero es que vivimos tiempos en los que esto está en cuestión permanentemente y además casualmente o curiosamente, paradójicamente y sobre todo de forma sorprendente, porque esto es lo que no pasa nunca, está en cuestión desde el propio gobierno de España. Es decir, el poder ejecutivo es el que está tratando de poner en cuestión las resoluciones del poder judicial y además el poder ejecutivo el que está ejerciendo desde hace un año una presión brutal sobre el poder judicial en distintos ámbitos para tratar de coartar esas decisiones o por lo menos tratar de orientar las decisiones a los intereses políticos del gobierno, hasta el punto de que esta misma semana hemos conocido denuncias de asociaciones de jueces e incluso de algunos magistrados diciendo que sí, que se reciben presiones del gobierno y esto es inaudito, además de intolerable. Entonces es importante recalcar que la separación de poderes es fundamental en cualquier Estado democrático y en este momento todavía más. Y digo en este momento aún más porque se tiene que producir una renovación del Poder Judicial que lleva casi un año y medio, bueno, más de año y medio de retraso realmente. El Gobierno no para de presionar a la oposición y al Partido Popular para que claudique y facilite esa renovación. Esta misma noche lo ha hecho el presidente del Gobierno desde su viaje en Estados Unidos, donde ha aprovechado que pasaba por Los Ángeles para criticar al Partido Popular por no facilitar la renovación del Poder Judicial como quiere el propio Gobierno. Y ahora, pues con estas decisiones, con el Tribunal Constitucional, etcétera, no solamente se pone en valor la necesidad de un Estado, de un Poder Judicial que sea independiente, sino que la renovación que se tiene que hacer también tiene que ser independiente, evidentemente, porque si no, las posibilidades de uno de los poderes del gobierno de Pedro Sánchez, pero mañana podría ser otro, las posibilidades de coartar las resoluciones independientes y sobre todo objetivas de los jueces, pues eso puede ir avanzando y dejar en tela de juicio lo que es el propio sistema judicial español. Hablas del viaje del presidente a Estados Unidos. Bueno, le preguntaron hace unas horas a una periodista estadounidense que por qué no iba a Washington. Claro, no va a Washington porque no tiene cita con Biden. Hay quien está siendo muy crítico con el presidente. Le parece que este viaje sirve para poco, porque el propósito oficial del viaje es encontrar, digamos, puntos de ayuda, de inversión de las empresas tecnológicas
puntos de conexión entre las empresas tecnológicas españolas y las estadounidenses. Llevan razón los que critican al presidente diciendo que eso es solo un pretexto, porque en realidad pues no tiene audiencia con Biden y en realidad sin el acompañamiento de representantes de grandes empresas del IBEX 35, pues bueno, pues es un paseo de Sánchez por Estados Unidos, que no está mal, pero que a fin de cuentas es a mayor gloria personal y que no va a salir nada de ese viaje. ¿Es cierta ves fundada esta crítica o es un poco exagerada? Es bastante fundada, puede ser más o menos exagerada según la exprese cada uno, pero indudablemente el viaje a Estados Unidos tiene poco de útil en primer término y tiene mucho de campaña personal. Recordarás que durante los 2 o 3 últimos años en los que Pedro Sánchez lleva en la Moncloa se ha hablado mucho del personalismo de Pedro Sánchez y de cómo tenía un gurú en la Moncloa que le diseñaba todo esto, Iván Redondo, ¿no? Bueno, pues Iván Redondo ya no está en la Moncloa y Pedro Sánchez sigue igual, incluso en la campaña personal que se está haciendo en Estados Unidos, todavía más a mayor gloria, como tú decías, porque además lo que está haciendo allí sí tiene una parte positiva, que yo creo que eso siempre es agradecer, lo haga el presidente que lo haga y el gobierno que lo haga, que es la de mantener relaciones diplomáticas, económicas especialmente en este caso, con poderes económicos de otros países, lo que el gobierno llama los inversores, porque es necesario siempre en cualquier país que quiera ser potencia mundial atraer inversiones grandes de otros países. Lo curioso, Fernando, es que esto ha creado o ha abierto una pequeña crisis dentro del gobierno, porque la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo que ha hecho ha sido criticar que el presidente del gobierno se reúna exclusivamente con inversores, grandes inversores, con gente que tiene, que es multimillonario, en vez de tratar de reunirse con gente que pueda defender los derechos de los trabajadores. Y cuando se produce desde Podemos esta crítica a la propia acción del gobierno, significa que el Pedro Sánchez, presidente del gobierno, está haciendo ahora algo que suelen hacer todos los presidentes del gobierno, pero que va en contra de lo que suele decir el Partido Socialista cuando está en la oposición. Y aquí Podemos se lo está recordando. Eso por un lado. Y luego, el otro gran elemento que tiene la gira en Estados Unidos de Pedro Sánchez son las entrevistas a los medios de comunicación. Entrevistas cómodas en estos casos, porque los presidentes de gobierno, jefes de Estado, cuando van a otros países y hacen entrevistas a medios extranjeros, suelen ser relativamente cómodas, suelen ser a mayor gloria, porque al final lo que vas a hacer es vender propaganda, pero aquí te resalto lo que te decía antes, él aprovecha para hacerse propaganda de sí mismo, hacer propaganda del país y al mismo tiempo criticar a la oposición, cosa que no tiene mucho sentido cuando en otro país estás hablando de política nacional, porque eso no se entiende o no se sigue de la misma manera que en España. Más allá de eso, el viaje tiene poco recorrido. Hoy vuelve a tener una gran agenda en Estados Unidos y hoy, fíjate, se va a ver mejor otro tercer elemento que en las últimas horas ha tratado de desgranar allí, que son las reuniones con entidades, empresas y empresarios del sector audiovisual. El gobierno de Pedro Sánchez, y esta es una idea muy particular de Pedro Sánchez en concreto, está tratando de impulsar que España sea un referente internacional, mundial, en materia audiovisual. Y para eso tiene un proyecto que es lo que él llama el Plan España Hub Audiovisual de Europa, que intenta colocarse como un referente. Es cierto que esto puede tener una parte interesante, por lo que tiene nuestro idioma español, en la relación con Iberoamérica, pero aquí da la sensación de que también subyacen intereses personales e intereses profesionales, empresariales, de socios mediáticos del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, una especie de devolución de favores. Ya. Gracias, Pablo, por tu análisis y gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Un abrazo, Fernando. Muchos se preguntan en este momento qué tienen que hacer si la segunda dosis le toca cuando estén de vacaciones. Es decir, muchas personas tienen la primera dosis y, necesitan la segunda dosis para completar la pauta. Nos lo va a explicar María Luz de los Mártires, que es directora de los sistemas de información de Madrid.
No hay ningún problema en que el ciudadano retrase 2 semanas esta segunda dosis. Lo que debe de hacer cuando él reciba el SMS de cita es solicitar cambio de cita y desde la Comunidad de Madrid, pues sin ningún problema, se le dará una nueva cita. Esto es para la Comunidad de Madrid. Es decir, si estás de vacaciones y te llega el SMS, bueno, pues te comunicas con la Administración y ¿qué haces? Pues le pides otra cita. Pero claro, esto sirve en todos sitios y una cosa es aplazar la cita y otra cosa es cómo te puedes vacunar en otra comunidad autónoma. Porque a lo mejor dices, hombre, yo quiero tener la pauta completa. O sea, no quiero solo aplazar para septiembre, lo que quiero es tener la pauta completa. ¿Cómo se solicita una segunda dosis cuando estás desplazado? Andrea García es enfermera del Centro de Salud Arrabal de Zaragoza. Andrea, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cuál es la situación ¿Hola? en Zaragoza? Sí, ¿me escuchas, Andrea? Sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Andrea, ¿cuál es la situación en Zaragoza? O sea, si una persona está desplazada en Zaragoza y quiere ponerse la segunda dosis, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer si se desplaza cierto tiempo. Es decir, lo que ha dicho anteriormente, que se puede siempre separar un par de semanas, pueden esperar si es solamente una semana, pero si pasan aquí un tiempo, pues unos meses, sí que les pedimos que se desplacen, por ejemplo, aquí al Servicio Aragonés de Salud, para que nosotros tener el registro y que sobre todo necesitamos la pauta de la primera dosis para saber qué vacuna se le ha puesto, qué lote y cuándo, para calcular más o menos las fechas en las que podría cuadrar. O sea, si una persona se va a Zaragoza a pasar 15 días, no se le pone la segunda dosis. Por norma general, no. O sea, nosotros, igual que nos vienen a nosotros y nos dicen, oye, pues la segunda no voy a estar, pues siempre hacemos un cambio de cita. Es porque no sabemos si se la vamos a poder poner en ese día o no. O sea, nosotros, cuando nos ha venido gente, pero nos ha venido gente pues que ha tenido problemas familiares y se ha tenido que trasladar aquí, o porque de repente un traslado de trabajo urgente y claro, le toca la dosis y sabe que no va a poder llegar, pues... O sea, que no es para las vacaciones, es para la gente que, digamos, va a pasar un periodo largo en Zaragoza. Sí, de que va a tener aquí unos meses. Y esto que nos dices, vamos a ver, ¿no hay un sistema centralizado para saber si yo introduzco los datos de una persona qué vacuna ha recibido, qué tipo de... yo sé las vacunas que hemos puesto en Aragón, no sé las vacunas de otras comunidades, por eso nos han venido y luego hay gente que le ha costado encontrar porque en algunas comunidades no les dan un resguardo. Nosotros, por ejemplo, en Aragón sí que hacemos un resguardo y ellos se llevan una copia en papel de lo que le hemos puesto y cuándo se la hemos puesto. Entonces, hay alguna comunidad que sí que nos ha venido y nos ha costado encontrarlo porque el chico se ha tenido que poner en contacto con el centro de salud, se lo han tenido que mandar, porque yo no sé qué lote están poniendo, sobre todo, más que nada el problema son los lotes, porque no todas las comunidades estamos vacunando a la vez con el mismo lote. Entonces necesitamos saber eso, más que nada, pues si hay algún problema o salta alguna alerta sanitaria, necesitamos saber ese lote. O sea, vosotros necesitáis saber cuál ha sido el tipo de vacuna que ha recibido en la primera dosis y a qué lote pertenece. Y no hay un registro centralizado. Y la fecha. No hay un registro centralizado. Entonces la gente tiene que ir con su papelito. El día tal, ¿no? Eso es. Nos llegan, claro, como es un tiempo de desplazado largo, llegan al centro de salud para hacer el desplazamiento, para tener acceso al sistema sanitario. Y claro, lo primero que preguntan es, me he puesto esta vacuna tal día, necesito la segunda y voy a tener que estar aquí. Entonces, pues buscamos un hueco que más o menos cuadre para que no se le vaya mucho la fecha al paciente y se le cita. Entonces, nosotros ya con ese registro se le pone el que se ha vacunado de forma externa con todos los datos que le estamos pidiendo, pues la fecha, la vacuna y el lote, y entonces se procede a la vacunación nuestra con el segundo para que le salga el certificado. Esto es lo que se está haciendo en Aragón, es lo que se está haciendo en Aragón, y en el resto de comunidades autónomas se está haciendo algo parecido, algo similar, es decir, pues no se la pone verdad es que no lo sé. O sea, es que entre comunidades la vacunación no, cada comunidad ha elegido una forma de vacunar.
Entonces, por ejemplo, en Madrid pues es la autocita que te llega el mensaje, y nosotros en Aragón pues han decidido que lo mejor es que el paciente se cite con las fechas para que se coja unas fechas que a él le vengan o le convengan. Sí, en cualquier caso es importante saber lo que nos estás contando, Andrea, que no existe un registro general de vacunación, es decir, que es conveniente que uno sepa fecha, tipo de vacuna y lote que ha recibido, si tiene que, digamos, trasladarse, porque más que unas vacaciones nos estás hablando de un traslado. Andrea, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Nada, a ti. Abel nos va a contar cuál es el número, nos va a decir cuál es el número al que los oyentes pueden mandar, vosotros podéis mandar vuestros mensajes para responder a esta pregunta. Pues es al el entrar espera que digo la pregunta. Eso. Al entrar en el ascensor, ¿se saluda o no? ¿Es el WhatsApp? Es el WhatsApp de la tarde, el 607 15 06 02. Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. No son más que críos. No, don Ñoqui. En este momento son soldados. Un alma enorme. No los dejaré solos. Una película maravillosa. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! El ángel de los niños. Solo intento salvarles la vida. Don Carlo Ñoqui. El viernes por la noche en 13. Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. En Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios. Y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva. Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 60% de descuento en una selección de moda, accesorios y zapatería. Sí, solo del 22 al 25 de julio. Y además tienes una selección de baño mujer a 12 euros. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.